Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José. Muéstrate Padre también a nosotros. Y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. La evangelización de América y el Perú. 1. El descubrimiento de América. Desde el punto de vista de la fe, cuando el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón se topó con América en su camino a Oriente, descubrió un mundo nuevo para el cristianismo. Jesús fundó su iglesia para transmitir la buena nueva a todos los pueblos. La misión de la iglesia es evangelizar. Vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio a toda criatura. Vayan, pues, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Les dijo Jesús resucitado a sus apóstoles. Hay que distinguir entonces conquista de evangelización. Lo que le interesó a la iglesia fue la evangelización. Su empresa fue la conquista de las almas para la fe. Lo cual nos revela algo importante: la iglesia siempre consideró a los pueblos de Nuevo Mundo como susceptibles de recibir la palabra de Dios. Esto quiere decir que los vio como personas, como hijos de Dios. La naturaleza humana de los nativos americanos, sin embargo, no estuvo tan clara para otros. Desde el primer momento del encuentro con América, la evangelización fue una motivación presente en los expedicionarios. Colón describe en su diario la primera impresión que le produjeron los nativos que salieron a su encuentro cuando pisó tierra. Conocí que era gente que mejor se libraría y convertir a nuestra santa fe con amor que no por fuerza. Cuando en septiembre de 1493, Colón parte de España en su segundo viaje con 17 carabelas y 1500 hombres, entre ellos, los primeros misioneros, ya el Papa Alejandro VI había expedido, en mayo del mismo año, las bulas interquetera, mediante las cuales concedía a España las tierras descubiertas o por descubrir, imponiéndole la misión de evangelizar a sus pobladores. Los reyes católicos de España, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, tuvieron claro el objetivo evangelizador. De hecho, la reina Isabel, en su codicilo del 23 de noviembre de 1504, manifestaba: nuestra principal intención fue, al tiempo que lo suplicamos al Papa Alejandro VI, de buena memoria, que nos hizo la dicha concesión, de procurar inducir y traer los pueblos de ellos y convertirlos a nuestra santa fe católica y enviar a las dichas islas y tierra firme del mar océano prelados y religiosos y clérigos y otras personas doctor y temerosas de Dios, para instruir a los vecinos y moradores de ellas en la fe católica y enseñarles y doctrinarles en buenas costumbres y poner en ello la diligencia de boda. Por ende suplico al rey, mi señor, muy afectuosamente, y encargo y mando a la dicha princesa mi hijo y al dicho príncipe su marido, que así lo hagan y cumplan y que este sea su principal fin, y que en ello pongan mucho diligencia, y no consientan ni den lugar que los indios vecinos y moradores en los dichas Indias y tierra firme, ganadas y por ganar reciban agravio alguno en sus personas bienes, más mando que sean bien y justamente tratados y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean. 2. Las luces de la evangelización. El supuesto genocidio de los pueblos indígenas perpetrado por los españoles es una leyenda negra de la conquista. Hoy sabemos que si un puñado de españoles pudo imponerse sobre imperios enteros no fue gracias a sus armas, sino, principalmente, al apoyo que recibieron de pueblos indígenas oprimidos por los aztecas y los incas. Además de la transmisión de los virus y enfermedades que también viajan en las carabelas. Sin embargo, es evidente que existieron excesos, abusos e injusticias. La conquista no fue una empresa llevada a cabo por gente refinada, instruida e inmune a la codicia del oro y el honor. Toda conquista tiene unos vencedores y unos vencidos. Estos vencedores cometieron muchos de sus excesos en nombre de la fe, porque su espíritu medieval así se los imponía. Por eso se dice que la evangelización tuvo también sombras. Pero fueron muchas más las luces. Los protagonistas de la evangelización fueron hombres, en algunos casos santos, cuya actuación contrarrestar las miserias de la conquista, defendieron la dignidad de los naturales americanos y promovieron la cultura, respetando las riquezas culturales propias de los nativos.
Cabe mencionar a 3 frailes dominicos españoles de especial relevancia para la lucidez de la evangelización. Francisco de Vitoria, 1492 a 1546. Padre del derecho internacional moderno, fue el inspirador de una colonización pacífica y humanitaria. Ante los problemas y abusos que generaban los sistemas de encomiendas y repartimientos, Vitoria escribe sus relecciones mediante las cuales condena la tiranía de los conquistadores, afirma la dignidad humana de los indios y sus derechos, defiende sus propiedades, y sostiene que los justos títulos de España en América deben ser imitados. Antonio de Montesinos, 1480 a 1540. Perteneció al primer grupo de frailes dominicos que llegó a la Española, Santo Domingo. Son célebres sus sermones contra la explotación de los indios, especialmente el del Adviento de 1511, en el que exclama: ¿Con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas con muertes y estragos nunca oídos, hobbies consumido, como los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlas en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día, y que cuidado tenéis de quien los doctrine y conozca a su Dios y Creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? Estos no son hombres, no tienen almas racionales, no estáis obligados a amarlas como vosotros mismos, esto no entendéis, esto no sentís, como estás en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos. Tened por cierto, que en el estado en que éstas no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. Su denuncia llegó hasta el rey y el resultado fue la promulgación de las leyes de Burgos de 1512, que reglamentaron el trabajo en las Indias, eligiendo un buen trato, pero manteniendo encomiendas y repartimientos. Bartolomé de las Casas, 1474 a 1566. Aunque es innegable que su brevísima relación de la destrucción de las Indias alimentó la leyenda negra de la conquista por sus denuncias y, hay que decirlo, probadas exageraciones contra dicha empresa, lo cierto es que la presión que ejerce de las Casas llevó a que se promulgasen las nuevas leyes de 1542, que suprimieron las encomiendas. Debido a la protesta de los encomenderos, fueron revocadas en 1545, pero a partir de este momento, la encomienda se rige por reglas justas y humanitarias. 3. La evangelización en el Perú. 3.1. Las órdenes religiosas. Quienes impulsaron la misión evangelizadora y escribieron sus mejores páginas fueron los miembros de las diversas órdenes religiosas que llegaron al Perú. Los dominicos. Fue la primera orden en llegar. Con Pizarra llegó Fray Vicente Valverde, quien ser la obispo de la primera diócesis de América del Sur, la del Cusco. Fue un gran defensor de los indios y denunció los maltratos que sufrían. Los dominicos tuvieron grandes aportes en educación, siendo los fundadores de la Universidad de San Marcos en 1551. Fray Domingo de Santo Tomás escribió una gramática del quechua en 1560. Fray Gaspar de Carvajal estuvo junto a Orellana en el descubrimiento del río Amazonas. El primer arzobispo de Lima fue dominico, Jerónimo de Loaiza. Los franciscanos llegaron en 1542 y se dedicaron principalmente a las misiones, conviviendo con los indígenas hasta los lugares más recónditos del territorio, instruyéndolos en la fe, en técnicas agrícolas y en el castellano. Los agustinos llegaron en 1551. También fueron grandes misioneros. Convirtieron curacas e incluso al mismo Inca Tito Cusillupanqui, quien fue bautizado por el padre Diego Ruiz Ortiz, considerado el primer mártir del Perú. Fue torturado y asesinado por allegados al Inca, quienes lo acusaron equivocadamente de envenenar al Inca. Los agustinos colaboraron, también, con la extirpación de idolatrías. Los jesuitas llegaron en 1568. Fueron grandes defensores de los indígenas, preocupándose por su educación, por lo que fundaron colegios, especialmente en Lima y Cusco. Estudiaron el quechua y el aymara, publicando en 1608 diccionarios de ambas lenguas. Son famosas sus reducciones,
misiones construidas en territorio indígena en las cuales se instruía a los indios, especialmente los guaraníes, en la fe, en oficios artesanales, cultura y arte, logrando constituirse en centros autónomos tanto en lo político como en lo económico. Destacó como su organizador el padre Antonio Ruiz de Montoya, jesuita limeño. Los mercedarios tocaron tierra en el año de 1534, sin embargo, el número de miembros de la orden no fue significativo en comparación con el de las otras órdenes religiosas. Fray Martín de Murúa, cronista que se dedicó a la recopilación de la historia del Tahuantinsuyo y autor de la crónica Origen y descendencia de los Incas, y Fray Diego de Porres, misionero dedicado a la enseñanza de la fe católica, fueron mercedarios destacados. 3.2. Los concilios limenses. Hasta 1541 América del Sur solo contaba con una diócesis, la de Cusco. Se trataba de un territorio inmensa y difícil de evangelizar. Por esto, dicha diócesis se dividió en tres: Quito, Lima y Cusco. De todas formas, seguían cubriendo territorios muy grandes. La diócesis de Lima abarcaba desde parte de Piura hasta Arequipa y por el oriente desde Chachapoyas hasta Ayacucho. Su primer obispo fue el dominico español Fray Jerónimo de Loaiza. El 16 de noviembre de 1547 la diócesis de Lima fue declarada arzobispado, con lo cual se convirtió en la más importante de América, de la cual dependían todas las demás. Los tres concilios realizados en la ciudad de Lima fueron de gran importancia para la evangelización del Perú y América. Primer Concilio Limense, 1551 a 1552. Convocado por el arzobispo Loaiza, se centró en el tema de la catequesis a los indígenas. Se autorizó que recibieran los sacramentos del bautismo, la penitencia y el matrimonio, y la Eucaristía con reservas. Se ordenó resumir en una cartilla los principales artículos de la fe, con su correspondiente explicación en quechua. Participaron representantes de la Arquidiócesis de Lima y de las principales órdenes religiosas presentes en el Perú, así como representantes de las diócesis de Cusco, Quito y Panamá. Segundo Concilio Limense, 1567 a 1568. Convocado por el arzobispo Loaiza, buscó aplicar las normas del Concilio de Trento a la realidad americana. Exigió un mayor empleo en la evangelización de los indios, obligando a los evangelizadores a aprender las lenguas nativas. Se reglamentó la práctica de la extirpación de idolatrías. Tercer Concilio Limense, 1582 a 1583. Convocado por el segundo arzobispo de Lima, Toribio de Mogrovejo, este concilio reunió a representantes de casi todas las diócesis de América del Sur y América Central y propulsó cambios trascendentales para la evangelización americana. Dos fueron sus temas principales: la enseñanza de la fe a los indígenas y su promoción humana, y la reforma del clero. Se mandó elaborar un catecismo único en castellano, quechua y aymara. El encargado del texto en castellano, que sería traducido, fue uno de los teólogos de mayor influencia en el concilio, el jesuita José de Acosta, un insigne defensor de los indios. Se exigió a los clérigos una vida ejemplar. Algunos se estaban dedicados a los negocios y estaban faltando al celibato. Se prohibió a los sacerdotes participar de cualquier actividad lucrativa. 3.3. Nuestros santos. Fueron los referentes de la evangelización peruana. Ningún otro virreinato tuvo tantos santos. Curiosamente, en algún momento determinado, todos vivieron al mismo tiempo en Lima. Son: Santa Rosa de Lima, 1586 a 1617. Solemnidad 30 de agosto. Nacida en el siglo XVI como Isabel Flores de Oliva, fue hija de Gaspar Flores, arcabucero natural de San Germán, Puerto Rico. Así lo asegura la placa en la casa de los Flores, la cual aún se conserva. En 1545, Gaspar salió de España, después de pasar por Puerto Rico y Panamá, que formaban parte del Virreinato de Nueva España. Llegó al Perú en 1547, como soldado del pacificador Pedro de la Gasca, quien restableció la Real Audiencia en 1549, recuperando el dominio de la corona tras la usurpación del poder por Gonzalo Pizarro, gobernante del Perú entre 1544 a 1548. Gaspar Flores fue nombrado arcabucero el 9 de marzo de 1557 por don Andrés Hurtado de Mendoza,
tercer virrey del Perú entre 1556 a 1561. El 1 de mayo de 1577 se casó, en Lima, con la criolla limeña María de Oliva y Herrera, apellidos procedentes de Aragón. Ese mismo año servía de arcabucero en la guarda del quinto virrey Francisco de Toledo, 1569 a 1581. Existen dos versiones de la fecha de su nacimiento, el 20 o el 30 de abril de 1586. En los registros del proceso ordinario se encuentra que la madre y otras personas declaran que nació el día postrero del mes de abril, 30, a las 4 de la tarde. El primero de los biógrafos de Rosa, Fray Pedro de Loaiza, su confesor también, y por sus padres como consta en el proceso ordinario, interrogatorio que realizaron las autoridades religiosas sobre la vida de Rosa. Isabel o Rosa fue la cuarta hija de los Flores Oliva, fue bautizada, según partida, el 25 de mayo de 1586 en la parroquia de San Sebastián, en Lima por el sacerdote Antonio Polanco, siendo sus padrinos Hernando de Valdés y María Osorio. San Martín de Porres, 1579 a 1639. Solemnidad 03 de noviembre. Martín de Porres o Porras fue hijo de un hidalgo burgalés, caballero de la Orden de Alcántara, Juan de Porres. Según algunos documentos, el apellido original fue Porras, natural de la ciudad de Burgos, y de una negra liberta, Ana Velázquez, natural de Panamá que residía en Lima. Su padre no podía casarse con una mujer de su condición, porque era muy pobre, lo que no impidió su amancebamiento con Ana Velázquez. Fruto de esta relación nació Martín y, 2 años después, Juana, su única hermana. Martín de Porres fue bautizado el 9 de diciembre de 1579 en la iglesia de San Sebastián en Lima. Fachada de la casa donde naciera San Martín de Porres, actualmente sede de la casa hogar que lleva su nombre y en donde se realizan actividades de bien social. Ana Velázquez dio cuidadosa educación cristiana a sus 2 hijos. Juan de Porres estaba destinado en Guayaquil y desde ahí les proveía de sustento. Viendo la situación precaria en que iban creciendo, sin padre ni maestros, decidió reconocerlos como hijos suyos ante la ley. Santo Toribio de Mogrovejo, 1538 a 1605. Fiesta 27 de abril. Sus padres, Luis de Mogrovejo y Ana de Robledo y Morán, de las casas de Villapadierna y Mogrovejo, pertenecían a la nobleza española. A los 12 años, Toribio fue enviado por sus padres a estudiar a Valladolid, donde fue admirado de todos por su comportamiento ejemplar, sus virtudes y sus dotes intelectuales. Después de algunos años, deseando estudiar Derecho Civil y Eclesiástico, se trasladó a la Universidad de Salamanca. Allí recibió la influencia de su tío Juan de Mogrovejo, profesor en dicha universidad y en el Colegio Mayor de San Salvador en Oviedo. Habiendo sido invitado por Juan III, rey de Portugal, a enseñar en la ciudad de Coimbra, Juan de Mogrovejo llevó consigo a su sobrino y ambos residieron algunos años en la universidad de esa ciudad. De vuelta a Salamanca, su tío falleció poco después del regreso. Toribio resolvió seguir la carrera de este, llegando a ser profesor de leyes en la Universidad de Salamanca, donde su erudición y virtud le llevaron a ser designado como Gran Inquisidor de España. El emperador Felipe II, al conocer sus cualidades, le propuso al Papa Gregorio XIII su nombramiento como arzobispo de Lima, sucediendo a Jerónimo de Loaiza. San Francisco Solano, 1549 a 1610. Fiesta 14 de julio. Nació en Montilla, diócesis de Córdoba, en marzo de 1549. Francisco fue el hijo de Mateo Sánchez Solano y Ana Jiménez. Tuvo 2 hermanos, Diego e Inés. Creció en un hogar cristiano y comenzó su educación con los padres de la Compañía de Jesús, los jesuitas de su ciudad, entrando luego en la Orden de San Francisco a los 20 años. Cursó filosofía y teología en el convento de Loreto de Sevilla, ordenándose sacerdote en 1576. Solicitó sin éxito ser destinado como misionero al norte de África. Su última enfermedad duró 2 meses, durante los cuales mantuvo emocionantes coloquios con el crucificado, con María Santísima y con los santos. Su habitual dulzura no lo abandonaba un solo momento. Aceptaba todas las incomodidades de la fiebre en lugar de la disciplina, que no podía usar. Quien pasase por la enfermería lo oiría exclamar jubiloso piadosas jaculatorias.
En el momento de su última agonía, los frailes cantaban el credo. A las palabras, nació de Santa María Virgen. San Juan Macías, 1585 a 1645. Fiesta 18 de septiembre. San Juan Macías, religioso y santo dominico español que evangelizó el Perú desde 1620 y fue canonizado en 1975 por Pablo VI tras verificar sus dones milagrosos. Hoy tiene innumerables fieles que visitan su imagen en el altar principal de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Lima, Santo Domingo, y en el año 1970 se levantó un templo en su nombre en el distrito de San Luis, Lima. Juan Macías nació el 2 de marzo de 1585 en Ribera del Fresno, Villa de Extremadura en la diócesis de Plasencia. Fueron sus padres Pedro de Arcas y Juana Sánchez, por lo que su nombre debió ser Juan de Arcas Sánchez. El cambio de nombre se debe fundamentalmente a que las tierras de pastoreo eran llamadas las Macías y a los pestecitos los Macías. Luego conoce a un comerciante con el que trabajó y con él hace un primer viaje a América. Llegó primero a Cartagena de Indias, Colombia, luego al Reino de Nueva Granada, pasando por Pasto y Quito, Ecuador, para llegar finalmente al Perú donde se quedaría hasta su muerte. Su primera acción al llegar a Lima fue indagar sobre la orden de predicadores, indicando que se proponía ingresar a ella para servir a Dios de acuerdo a la voz que escuchó a los 20 años que le ordenaba venir al Perú. Confiado en su especialidad, trabajó con ganaderos en las afueras de la ciudad y allí nace su vocación a la vida religiosa. Su extrema bondad lo hacía frecuentemente repartir lo poco que tenía entre los pobres, hacía labor social y apoyaba a la orden de predicadores como hermano lego en el convento de dominicos de Santa María Magdalena donde finalmente fue admitido y luego el 23 de enero de 1622 tomó los hábitos. Un año después hizo los votos definitivos el 25 de enero de 1623. San Juan Macías, amigo íntimo de San Martín de Porres y coetáneo de Santa Rosa de Lima. Fueron los tres santos dominicos que, en el siglo XVII animaron la vida cristiana de la ciudad de Lima. ¿Sabías que? En la Basílica de Santo Domingo, en el centro de Lima hay un altar llamado de los Santos que alberga reliquias de los principales santos del Perú, como, por ejemplo, el cráneo de Santa Rosa.